Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y 42 minutos del mediodía. Hoy dedicamos unos minutos de nuestro programa a solventar dudas sobre la evolución de las tecnologías para la generación de biometano a través del uso de residuos orgánicos, una alternativa más sostenible a la generación de energía mediante combustibles fósiles al alza en nuestro país, con numerosos proyectos en toda la geografía española. Estamos en contacto con José Ignacio Linares, profesor de Ingeniería Energética de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Me gustaría que hablásemos sobre en qué consisten las plantas de biometano de esta última generación. Bueno, lo primero, aclarar que, aunque se hable de última generación, la tecnología de producción de biometano es tremendamente madura, lleva existiendo desde hace muchos años, en Europa son muy comunes y lamentablemente en España llevamos un cierto retraso. Lo que pasa es que, como toda tecnología, pues evidentemente va avanzando y va mejorando en sus procesos, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de varios aspectos en los que se ha mejorado en lo que se podría llamar esta última generación. Por un lado, desde el punto de vista de la mejora en la producción, el aumento del aprovechamiento de la eficiencia en la producción, pues podemos hablar de lo que se conoce como codigestión, que es poder tener una receta variada de sustratos, no solamente consumir purines o consumir residuo sólido urbano, sino poder tener ciertas mezclas, y eso mejora por una parte la actuación de las bacterias, y por otra parte también mejora un poco la gestionabilidad del recurso, ¿no? Y el poder disponer de varios, ¿no? Luego también a nivel de inyección es importante que una planta de biometano, su objetivo es inyectar biometano en la red. Eso supone que debe de tener un gasoducto cerca y que además debajo, aguas abajo de ese punto, pues haya consumos suficientes, ¿no? En Francia ya se está trabajando con lo que se llaman dispositivos de flujo inverso, que es poder inyectar aguas arriba, con lo cual da un poco igual donde estés tú respecto a la posición de la red, ¿no? Eso es una tecnología que se está empezando a poner en Francia, ¿no? Y una última tecnología más novedosa, que es así, es verdad que está a nivel de laboratorio, sería inyectar hidrógeno verde, hidrógeno renovable, dentro del propio digestor o en un reactor auxiliar, con lo cual el CO2 que se nos forma, y que es lo que llamamos biogás, la mezcla de CO2 y de metano, ese CO2 lo transformamos en el propio proceso en más metano, con lo cual aumentamos la producción, pues a veces hasta en un 70%, ¿no? Eso en cuanto a la mejora del proceso, pero hay también mejoras en lo que es su relación con el entorno, ¿no? Entonces, un problema que muchas veces se achaca a las plantas de biometano es el tema de los olores. Entonces, bueno, para eso pues se está mejorando. Desde hace tiempo ya se viene utilizando diversos tipos de filtrado para retener esas partículas que provocan mal olor, y también en los últimos avances pues hay plantas que son prácticamente herméticas y que de alguna manera pues prácticamente garantizan la ausencia de esos olores o de esos gases que producen el olor, ¿no? Y en ocasiones se habla también de la seguridad. Bueno, al final es una instalación que produce un gas combustible, como otras tantas industriales, no deja de ser una instalación industrial, aunque utilice residuos orgánicos que pueden venir del mundo agrícola o de otros. Entonces, en ese sentido, está sujeta a una reglamentación estricta de punto de vista de alejamiento de poblaciones, de elementos de seguridad que debe mantener, de controles, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, eso está totalmente puesto al día y se puede decir que son seguras, ya digo, a la vista incluso de toda la experiencia que hay en Europa. Creo que François Congosto, nuestro compañero que está aquí en el estudio, también tiene alguna pregunta para hacerle a José Ignacio Linares. Bueno, hemos conocido esta información que nos ha facilitado este profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, de Ingeniería y Energética. Me gustaría preguntarle por el tema de qué beneficios aporta el biometano y, sobre todo, qué papel juega dentro de la economía circular, de la que tanto se habla últimamente, la reutilización, por ejemplo, de residuos orgánicos, y también en el sector agrario, que generan sus propios residuos. Sí, pues la verdad es que se integra totalmente en esas líneas que has mencionado, ¿no? El biometano nos permite transformar un residuo
en un recurso, ver un residuo como un recurso, ¿no? En primer lugar, en muchas actividades se generan residuos orgánicos, en el mundo agrario, por ejemplo, tanto a nivel de residuos forestales, de residuos agrícolas, de industrias, incluso de transformación alimentaria, mataderos, por ejemplo, industrias conserveras, lácteas, etcétera. Y esos residuos, pues hay que deshacerse de ellos. Entonces, bueno, una vía es contar con los servicios de un gestor energético que te va a cobrar por prestarte ese servicio. A veces lo que se hace, en un caso muy concreto, pero muy extendido, que son las granjas de ganado o las explotaciones ganaderas, ahí los animales producen excrementos, producen lo que se llaman purines o gallinazas si son aves, y ahí lo mismo, hay que deshacerse de ellos, ¿no? Tradicionalmente lo que se suele hacer es mezclar esos purines con algo de agua y esparcirlos en el campo a modo de abono, pero esas prácticas lo que hacen es producir liberaciones de metano, ¿no? Porque el metano al final se forma desde la degradación de esos residuos orgánicos, y si lo que se hace en una explotación es dejarlos en una balsa abierta hasta que se pueda hacer esa deposición en el terreno, pues de manera natural se está produciendo metano, y recordemos que el metano es un gas de efecto invernadero 25 o 30 veces superior al CO2. Por tanto, esas fugas de metano que de manera natural se producían en las instalaciones agrícolas, en las instalaciones ganaderas, pues las vamos a evitar. ¿Cómo las vamos a evitar? Recogiendo ese purín y llevándolo a la planta de biometano, ¿no? Por tanto, lo primero, damos una solución medioambiental, eso es algo que debemos de tener en cuenta. Como parte del proceso de producción de biometano se produce lo que se llama digestato, que es un residuo que queda, pero que ese residuo tiene valor orgánico, se puede utilizar en sustitución de ese abono previo, es decir, también sería un abono orgánico en lugar de un abono artificial, con lo cual ahorramos recursos de la producción de abonos nitrogenados artificiales. Requiere una serie de tratamientos para poder hacer eso, pero vamos, técnicamente es posible. Y luego ya la última etapa es que después de todo eso, además, el producto que nos queda es metano de origen biológico, y ese metano de origen biológico es indistinguible del gas natural. El gas natural es también metano de origen fósil, con lo cual podemos utilizar, eso es un gran valor, toda la infraestructura de red de gas natural para canalizar ese biometano hacia los consumidores finales. El consumidor final no se va a enterar de que lo está consumiendo, es decir, no tiene que hacer cambios en su caldera o en su instalación que consumiese previamente gas natural, pero con la diferencia de que el CO2 que va a salir por esos gases es un CO2 biológico y por tanto no emite, no contribuye al calentamiento global, ¿no? Además, hablando de este CO2 biológico o biogénico, que es el nombre técnico que se le da, durante el proceso de producción de biometano también se captura CO2 biogénico, que normalmente se suele liberar al ambiente, porque al ser biogénico no produce calentamiento global, pero tiene valor comercial, es decir, actualmente estamos oyendo hablar de que se van a producir fuel, se van a producir SAFs para la aviación o para el transporte marítimo, para el transporte pesado. Bueno, pues eso requiere CO2 biogénico. Entonces, pues estamos dando un doble recurso. Sí, José Ignacio Linares, muchísimas gracias por solventarnos todas estas dudas. Vemos que al final el tema del biometano es algo en lo que podemos profundizar, y así lo haremos, y bueno, recogemos todas estas respuestas para que nuestros oyentes pues puedan leerlo de forma detallada en nuestro digital madridnorte24horas.com, y de nuevo agradecer que haya atendido nuestra llamada. Pues nada, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, y François, con gusto, gracias a ti también, y nos vemos en un ratito hablando de ocio. Muy bien, hasta ahora.